Soy Alfonso Zambrano Pasquel, experto litigante dedicado de manera exclusiva a las defensas penales, aunque también hago defensas constitucionales. A lo largo de mi ejercicio profesional he patrocinado a figuras importantes de la política ecuatoriana, a importantes banqueros y empresarios. En mi especialidad veo temas relacionados con delincuencia económica, lavado de activos, prevaricato, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, y sigo en la actividad profesional, asesorando, siendo consultado y representando penalmente a quienes me convocan. Cuento con un equipo de abogados junior y senior que me acompañan en las audiencias. Estoy a vuestra disposición. Excelente día a cada uno de ustedes, queridos amigos, televidentes y seguidores de la Nueva República. Aquí iniciamos un programa más de pensamiento crítico, un espacio objetivo para analizar los acontecimientos más relevantes de nuestro país, junto al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, nuestro director y fundador. Doctor, buen día. Hola, querido Carlos. Muy buenos días. Gracias por la posibilidad de conversar un tema que es central, como yo digo, para todo público, que tiene que ver con la inviolabilidad del derecho a la defensa y cómo lamentablemente en Ecuador sigue siendo irrespetado. El tema que vamos a analizar, vamos a conversar en esta mañana es precisamente sobre la formulación de cargos que ya hizo la Fiscalía General del Estado contra 4 personas por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ya son 4 nombres muy conocidos dentro del contexto ecuatoriano, doctor. Así es, Carlos. Y mire, aquí hay un tema importantísimo. Un día nos despertamos con la noticia que la Fiscalía General del Estado dice que va a formular cargos. Quiero ser muy enfático en decir que totalmente de acuerdo que se investigue a quienes tengan que responder por el asesinato de Fernando Villavicencio. Nadie pretende que ese crimen quede en impunidad. Pero hay que tener cuidado para que una investigación no se maneje o se manosee con una clara finalidad e intencionalidad política. Porque antes de llegar a una formulación de cargos a la que nos vamos a referir, ha habido, así asumimos, una investigación. No sabemos si esa investigación ha sido eficientemente llevada o no, porque hoy se mencionan, los nombres están allí, José Serrano, Pepe Serrano, ex ministro de más de un gobierno, estuvo en el gobierno del presidente Correa, estuvo muy cerca también del gobierno del presidente, si mal no recuerdo, también el presidente Moreno, pero ahí se suma como nombres un ex legislador, Aliaga, está un empresario, Javier Jordán, que no vive en el Ecuador de algunos años, y está un delincuente arrepentido como Salcedo. Entonces, la primera inquietud, y yo llevo a la reflexión, es la siguiente. Si hubo una investigación durante 2 años, la investigación sí tiene que tener un objeto jurídico legítimo, válido, un asesinato. Pero en esa investigación fue convocado Pepe Serrano para rendir alguna versión, fue objeto de alguna investigación, él o el empresario Javier Jordán o el ex asambleísta Ronnie Aliaga fueron llamados porque la inviolabilidad del derecho a la defensa es fundamental. Y voy a recordar, mire, en esto hay que manejar primero lo que son garantías constitucionales. Y la Constitución Política del Estado Ecuatoriano, en el artículo 75, garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Qué es eso? Que un ciudadano sepa, en un momento dado que está siendo investigado, si se afecta su derecho, tiene que tener un mecanismo para poder reclamar,
para decir, oiga, hay un procedimiento que no se está respetando y el afectado tiene el derecho de recurrir ante un juez para decir, oiga, que se respete mi derecho a la tutela judicial efectiva. En esa línea constitucional, el artículo 76 de la Constitución dice que una persona no puede ser sometida a un proceso sino por un acto adecuadamente típico, por un delito, para ser más claro. Pues bien, pero en ese artículo 76 está garantizado la inviolabilidad del derecho a la defensa a partir de las consideraciones en el numeral 7. Hay una serie de literales A, B, C, D y termina con el L, que es el derecho a la motivación. Lo que quiero destacar es que una persona no puede quedar en indefensión en ningún momento, como dice el artículo 75. Dice, en ningún caso quedará en indefensión. ¿Qué significa esto? Que si a un ciudadano se lo está investigando por un hecho delictivo grave como este, lo elemental es que se lo llame para decir, si hay alguna sospecha, decir, a ver, aclare usted este tema, porque, mire, aquí en el fondo hay dos delincuentes arrepentidos, un abogado apellido Vimos, y ambos seguramente estarán negociando condenas menores. Yo el tema de Salcedo lo veo complicado, porque si le suman las penas, tienes condena por los delitos cometidos más de 30 años, pero no debe extrañar que, así como Mayra Salazar, una delincuente arrepentida, fue premiada con 15 meses, no devolvió nada, ¿verdad? Y fue por allí empapelando todo el que pudo. Bueno, acá se está utilizando la misma estrategia. Lo grave es que no hayan sido, pues no se conoce si alguna vez fueron llamados para ser investigados, primero. Y esto, la inviolabilidad del derecho a la defensa, hay que acudir al sistema interamericano de derechos humanos por el principio de convencionalidad. Y en su momento, la Corte Interamericana, desde el año 2006, en el caso Almanacía Arellano versus Chile, dijo que hay que respetar siempre la inviolabilidad del derecho a la defensa. Y hay otro tema importante. En Barreto Leiva versus Venezuela 2009, la Corte Interamericana dijo que, aplicando el artículo 8 del Pacto de San José, que establecen las garantías, que una persona tiene derecho a saber que está siendo investigada. Aquí no hay acto sorpresa. Entonces, primero, fueron convocados durante la investigación, ya vamos a ver, porque ya la Fiscalía dice que va a formular cargos, y sobre esto es un tema central a conversar. ¿Puede la Fiscalía, en general como institución, formular cargos porque la Fiscalía quiere hacerlo? Si antes no los convocó en investigación y ahora a la Fiscalía se le ocurre que ya encontró los elementos, ¿eso es suficiente? Y esa Fiscalía tiene un poder omnímodo, que es el tema central a desarrollar, capaz de que pueda actuar sin control alguno, apreciado Carlos. Así es, de todo ciudadano ecuatoriano, vamos a hablar de la legislación de nuestro país, tenemos el derecho de saber si es que se nos está acusando de algo, precisamente de aquello, ¿no? ¿De qué se nos está acusando? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son los indicios que llevan a la presunción de que ese ciudadano esté involucrado en algún tipo de delito? Es parte del debate que vamos a tener el día de hoy, de conocimiento también. Esta conversación que vamos a tener con el doctor Pasquel, Zambrano Pasquel, va a ser educativa también, porque quiero que nos comente, mi estimado doctor, a toda la audiencia, a toda la ciudadanía guayaquileña y ecuatoriana. Se está hablando de que la Fiscalía ya formuló cargos va a formular en contra de 4 personas. ¿Qué es la formulación de cargos como tal? ¿De qué se trata? A ver, para ser un poco didáctico en explicación, hablábamos de que hay una investigación primero. Todavía no hay un proceso. Sí, como resultado de una investigación seria, prolija, detallada, vamos a ver, porque eso tendrá que ser revelado, y ahí no hay más piezas ocultas en el sistema de justicia ecuatoriano. A partir del día en que se va a formular cargos, se va a destapar el conocimiento, cuáles son los elementos que llevan a la Fiscalía al convencimiento de que estos 4 ciudadanos, porque según el boletín de prensa, y esos boletines forman parte, lamentablemente, de la guerra jurídica de lawfare que utiliza la Fiscalía, sumado que en ocasiones la Fiscalía también utiliza, aparte del lawfare, el fake news, a veces noticias falsas que luego tienen que ser medio por ahí retractadas.
¿A dónde voy? Vamos a saber, porque ya no hay más hechos ocultos, cuáles son los supuestos elementos de convicción que encontró la Fiscalía para imputarle a estos 4 ciudadanos la calidad de, ojo, según el boletín de la Fiscalía, dice que en calidad de autores intelectuales. Hay un punto de necesaria aclaración. La autoría intelectual en el Ecuador ya no está normativamente prevista desde el año 2014 con el Código Orgánico Integral Penal. Y en la teoría de la participación, lo que sí manejamos bien categorías dogmáticas, sabemos que en lugar de la autoría intelectual existe la calidad del instigador, existen los autores, puede haber coautores y puede haber cómplices que son los que cooperan. Ahora bien, ¿quién es el instigador? Sí, puede ser que normativamente vino a reemplazar el concepto de la autoría intelectual, porque el instigador es el que predispone a un tercero, que induce a un tercero, que de alguna manera convence a un tercero para que cometa el delito. Entonces, ahí estaríamos hablando de un instigador, que es un sujeto que no comete el delito de propia mano, como dice el profesor Hunter Jacob de Alemania. Autor es el que comete el delito de propia mano. O sea, un instigador, que es la persona que propone, que idea, que convence a un tercero para que ese tercero sea el autor material. Entonces, en otros momentos se habla, y para dejar las cosas en claro, de autoría mediata. El autor mediato es quien tiene el dominio del hecho a través de un aparato organizado de poder. Pero aquí no se está hablando de delincuencia organizada, por lo menos no por el momento. No sabemos qué sorpresa más pueda traer luego de la formulación de cargos. El hecho cierto es que, asumo, se los tratará de nominar como instigadores, porque la autoría intelectual ya no existe en Ecuador. O sea, hay hasta esa impropiedad en el manejo que puede llevar incluso a la confusión de qué los van a acusar de un hecho que ya en el Ecuador, una calidad que ya no existe. Pues lo veremos el día martes, que me parece que es el día de la formulación de cargos. La formulación tiene que ser individualizada. ¿Qué significa eso? Tiene que decirle al señor José Serrano, a usted le formulo cargo. No sé si mantenga esa categoría que ya no existe de autor intelectual o de instigador. ¿Por qué? Por estas razones. Porque a lo largo de la investigación de 2 años ha encontrado la Fiscalía lo que llaman elementos de convicción, son los que también nosotros técnicamente llamamos indicios. El indicio es el hecho cierto, el hecho que está acreditado. Y tiene que decir, a base de este conjunto de indicios, yo a usted le imputo la calidad de instigador, o si quieren llamar a esa categoría que no existe de autor intelectual. A usted, Ronnie Aliaga, porque la investigación ha determinado que usted hizo esto y lo otro, son los elementos que yo, fiscal, sostengo que son suficientes para formularle cargo. Y a usted también, al otro ciudadano, señor Javier Jordán, de la investigación que he realizado he encontrado estos hechos que le imputo a usted, y como consecuencia de esa imputación le formulo cargo. Esa es resumidamente las características o condiciones que debe tener una adecuada formulación de cargo, Carlos. Precisamente, entonces no es que en bloque o en combo se los va a acusar de lo mismo, sino que se les tiene que individualizar, como bien lo menciona el doctor Zambrano Pasquel, los cargos a cada uno de ellos. Pero correcto lo que usted mencionó, porque aquí tengo en la mano, estimado doctor, lo que es el comunicado de la Fiscalía, en donde ellos mismos siguen utilizando el término o la figura de autores intelectuales. Y usted nos estaba mencionando de que esa figura acá en el Ecuador ya no existe. O sea, desde ahí ya van un poco complicada la situación para la Fiscalía. También hay que entender, doctor, los elementos sólidos de convicción que llevan a esa presunción de el cometimiento de actos delictivos. Es que, mire, tiene que haber la certeza en la existencia de esos hechos que vinculan la conducta, puede ser de Pepe Serrano, de Javier Jordán, de Ronnie Aliaga, con los hechos delictivos. Además veo que le están formulando cargos también a Salcedo, ¿no? Y bueno, Salcedo seguramente, como aparece en la calidad que tiene de ser un delincuente arrepentido, y sobre esto es oportuno recordar, mire, el Código Orgánico de la Función Judicial dice en el artículo 28
que para administrar correctamente justicia, los jueces tienen que acudir a las fuentes del derecho, tienen que acudir a la doctrina y tienen que acudir a la jurisprudencia. Y la jurisprudencia no solo de la Corte, de la función judicial, me refiero a Corte Nacional de Justicia, también a los precedentes que son dictados por la Corte Constitucional de Ecuador, también a las sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque la propia Constitución nuestra dice que deben aplicarse, de acuerdo con el 424 y 426 de la Constitución, los pactos, tratados y convenios que suscribe el Ecuador. Por eso yo mencioné al Monasí Arellano versus Chile, donde decide la Corte Interamericana y le dice los estados están obligados a respetar su ordenamiento y lo que dice la Convención Americana o Pacto de San José y las sentencias de la Corte Interamericana. Y por eso en Barreto Leiva versus Venezuela 2009 le recuerda y le dice, a ver, si a una persona se le va a formular cargo, esa persona tiene que saber. ¿Para qué tiene que saber? Decía mi maestro y mentor, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo. Una persona tiene que saber que le formulan los cargos para saber de qué se va a defender. Eso está previsto en el artículo 8.2 del Pacto de San José, que contiene el sumo de las demás garantías judiciales. Están en el pacto y por eso tiene también la Fiscalía y tienen también los jueces, tienen que respetar. Lo que menciona el Pacto de San José se llama este respeto a la convencionalidad, más lo que dice la Constitución Política del Estado ecuatoriano, lo que dice la jurisprudencia, lo que viene diciendo la Corte Constitucional. Y aquí el punto de quiebre, para mí el tema central en la discusión es, ¿puede la Fiscalía General del Estado formular cargos? Y el juez está obligado a aceptar la formulación de cargos, es decir, el juez debería o no hacer control de convencionalidad y control de constitucionalidad. Yo sostengo que sí, pero en el Ecuador ha habido la pésima costumbre de jueces que incluso se llaman de garantías penales de no actuar como tales. Y voy a mencionar un caso incluso en el que yo actué como amicus curiae, como amigo del juez, en una perversa incluso imputación que se le hizo al abogado Eduardo Carminiani, donde Eduardo Carminiani, la Fiscalía dijo que tenía como ahora elementos de convicción suficientes. Y porque Eduardo Carminiani había actuado como abogado en un caso y había cobrado honorarios, que los había declarado, honorarios por los que había tributado, y al final de la jornada, ¿qué ocurre? Yo cuando tenemos como amigo curiado, porque Eduardo fue mi alumno en la Universidad Católica de Guayaquil, un estudiante brillante, yo digo, señor, él actuó en ejercicio de sus derechos como abogado y sobre eso ha tributado, ni siquiera podían imputarle un acto de evasión tributaria, pero ojo, le formuló cargo y el juez lo que se limitó fue alzar los hombros y decir, bueno, la Fiscalía es la que le hace los cargos. Y yo insistí y le dije, señor, usted tiene la obligación de apreciar que aquí no hay delito. ¿Por qué? El Código Orgánico Integral Penal dice que el objeto jurídico de un proceso tiene que ser una conducta penalmente relevante. ¿Qué delito puede haber en el ejercicio de la profesión de un abogado que además tributó? Pero ojo, la falta de control de la imputación permite que se cometa más de un acto de abuso del poder, como lamentablemente de primera mano así está apareciendo. Ya vamos a ver con qué sorpresa aparece la Fiscalía, pero lo más importante es destacar la obligación que sí tiene un juez de controlar los límites. Miren, yo he sostenido y sigo sosteniendo que si la Fiscalía decide el estatus jurídico de una persona, de someterlo a un proceso penal, que es lo que va a pasar, tiene el deber de fundamentar o de motivar la decisión, porque es una garantía del derecho al debido proceso, el artículo 76 de la Constitución, en el numeral 7 de la letra L. Y dice que la falta de fundamentación es causa de nulidad del acto. Y la Fiscalía General del Estado es parte de la función judicial, es un órgano de la función judicial. Y mire, hay una sentencia 214-12 SPCC de la Corte Constitucional de Ecuador, que la parte pertinente solamente la voy a leer
para que no se diga que hablé de memoria, dice, comillas, el Estado tiene la obligación de no desatender la investigación y de conducirla seriamente, controlando, por una parte, que la actividad fiscal no vulnere derechos constitucionales de ninguna de las partes intervinientes en el proceso, y que el juzgador, usted, señor juez de garantías penales, en su calidad de tercero imparcial, verifique que dicha actividad sea conducida constitucionalmente. Mire, esa es una sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador que tiene el carácter de vinculante y efecto erga omnes, y que los jueces debieran atenderla. ¿Para qué? Para algún momento revelarse de la imposición que hace la Fiscalía en la formulación de cargos y dejen los jueces de levantar los hombros para decir es problema de la Fiscalía. No, señor juez, es problema suyo. Y sobre esto, para que quede la idea clara, control de la imputación se hace en Colombia, pues, se hace en el Perú, se hace en México, se hace en Argentina. Y sobre Argentina invito a revisar uno de los segmentos que tenemos en la Nueva República, el Foro Latinoamericano de Política Criminal, donde invité a un querido profesor y amigo, magistrado argentino, Mario Velázquez. Y Mario, en casos reales donde actúa como juez, él ejerce un control adecuado de la imputación de la Fiscalía. Y yo le he preguntado, y están las resoluciones, ¿y qué pasa si la Fiscalía no formula adecuadamente los cargos? ¿Cuál es tu rol? No, a ver, primero, como juez le digo al fiscal, y está la grabación con Mario y la conversación, a ver, señor fiscal, concrete usted cuáles son los méritos que encontró. No es que me remito a la investigación, no. Concrete los méritos que usted encontró, 1, 2, 3, 4, con respecto, este caso digo Pepe Serrano, Ronnie Aliaga, con respecto al ciudadano Jordán, etcétera. Le digo, Mario, ¿qué pasa si el juez, qué hace el juez si el fiscal no cumple? No, el procedimiento permite que en ese momento le diga el juez al fiscal, desestimo su pretensión, es lo correcto, y dispone el archivo con un sobreseimiento anticipado del proceso, del cual la Fiscalía tiene el derecho de apelarse, por supuesto que sí, pero fíjense, es un ejemplo de lo que debe hacer un juez de garantías penales, que no puede quedar sometido al imperio del poder político transitorio, que lamentablemente en el escándalo de los hospitales y los 8.000 millones de dólares que se ha gastado en asistencia privada, y ahora veo un reclamo también por cientos de millones de dólares que está haciendo con una denuncia la Comisión Anticorrupción, lo escuché hoy en la mañana al doctor Roda. Entonces, como que se echa una gran polvareda en medio de otros problemas graves que sí tiene el país, pero que no se siga mal utilizando a la Administración de Justicia, ni para crear falsos positivos, ni para dar paso a otro nuevo escándalo. Claro, gravísimo lo que pasó con el asesinato de Villavicencio, por supuesto que sí, y condenable también, pero no hay que caer en la trampa de un ejercicio abusivo del poder punitivo. Precisamente, doctor, y ahí es donde cae la relevancia, la responsabilidad, el criterio de los jueces de garantías penales, ¿no? Que garanticen que se está llevando de buena forma la presentación de los sustentos legales por parte de Fiscalía, porque tiene que existir ese control, como usted bien lo menciona, en Colombia, países vecinos, se realiza eso de manera inmediata, y en el caso de que se encuentre o no se encuentren fundamentados de manera correcta, se desestime esa acusación. Acá, en su experiencia, doctor Zambrano, mi estimado doctor Zambrano, ¿se aplica, se aplicaba, se aplicará en algún momento? Hoy, lamentablemente, no. Y yo debo reconocer histórica y públicamente, soy coautor junto con el profesor Edmundo Durán Díaz, gran fiscal general, compadre y amigo, y el profesor Walter Guerrero Vivanco, gran jurista catedrático emérito de la Universidad Central de Quito, en Ecuador. Los tres, y yo digo, yo soy el último de los mohicanos, el sobreviviente, el que menos sabía, dejamos estructurado el primer proyecto de modelo acusatorio para Ecuador, que se convierte en ley en el año 2000. Pero como estudiante y luego como abogado, yo me formé con el viejo Código de Procedimiento Penal, que era
llamado inquisitivo, ese último gran modelo, fue un gran modelo, cumplió su rol histórico, fue obra del gran maestro, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo. Él impulsaba la idea, no le gustaba al maestro Zavala el modelo acusatorio, pero eran otros tiempos. Lo que quiero destacar es que en ese código viejo, superado, con un modelo que se supone que el modelo inquisitivo es mejor porque nos convencimos quienes trabajamos con este modelo para administrar justicia penal, que era lo ideal porque ponía el punto en la balanza, en el equilibrio, o en el, como se llama hoy, en el contrapoder, la Fiscalía como órgano de investigación versus el juez, que tiene que actuar como el órgano, la judicatura, de control de los límites. ¿Para qué? Para evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo. El profesor Zaffaroni dice, y está cogido en el artículo 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, perdón, del Código Orgánico de Garantías Penales, debe servir el sistema penal como mecanismo de contención. ¿Para qué? Para evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. Ese es el mecanismo de contención. ¿En manos de quién? De los jueces, pues. ¿Qué pasaba con ese código viejo? El vigente hasta el año 1983, la última versión, que es reemplazado con el primero del año 2000. En ese código había una disposición, el artículo 219, que preveía que sí, los hechos que llegaban a conocimiento del juez no constituían objetivamente un delito, el juez tenía la obligación de archivar. Ojo, podía ser una citativa fiscal, una acusación particular o una denuncia, cualquier forma de llegar a la noticia crimen. Pero con ese código viejo, el juez tenía un rol y un protagonismo importante, no digamos ahora, donde yo leía, porque había revisado, incluso sentencias de la Corte, hay otras más de la Corte Constitucional, pero que marca y dice, a ver, el fiscal dirige la investigación, pero la investigación, como una manifestación de ese poder que tiene la Fiscalía, no puede ser arbitraria, tiene que ser fundamentada, tiene que ser motivada. Por eso es sin duda importantísimo que después tengamos conocimiento de todos los elementos con los que supuestamente la Fiscalía se decidió a formular cargos. De manera que, ¿y esto qué afecta? Afecta el derecho a la seguridad jurídica que está en la Constitución, el artículo 82, el que nos mira, que nos escucha, el suyo, Carlos, el mío, etcétera, el de Gavino. Sí, la seguridad jurídica debe haber reglas claras, debe haber maneras de hacer respetar, porque nos seguimos llenando de garantías y hablamos, a ver, primero, recuerde usted que toda persona es inocente. Sí, pero sí, el estado de inocencia, decía el doctor Zavala. El doctor Zavala decía que no es presunción porque él decía, no se presume, es un estado. Y me parece que era lo correcto. Pero en fin, lo importante es que ese estado de inocencia o presunción de inocencia sea debidamente respetado y el ciudadano que ha llevado un proceso sepa que es inocente. ¿Cuándo pierde la calidad de inocente? Cuando haya, si es que hay, una sentencia condenatoria en firme. Pero aquí ya vamos a mirar qué rol o importancia o credibilidad pueden tener y qué valor probatorio puedan tener posteriormente las cooperaciones de delincuentes arrepentidos, que ese es un punto interesante. Así es, doctor, pero antes de avanzar hasta ese punto, también hay que resaltar pues que precisamente es positivo un freno de mano, ¿no? Un control precisamente a ese poder que tiene la Fiscalía, porque si no tendríamos denuncias, acusaciones a cualquier ciudadano. Tiene que ser debidamente fundamentado, porque si no, no se puede acusar así a todo el mundo. Claro, mire, el respeto a un Estado constitucional de derecho y de justicia, conversábamos ayer con el profesor Iván Castro Patiño, un Estado como el que tenemos en el marco teórico, normativo, constitucional, es más que un Estado de derecho, porque el Estado de derecho, pues, está la ley, están las normas secundarias. En un Estado constitucional, la norma suprema del Estado es la Constitución política. Y como reconoce la propia Constitución en el 426, al lado de la Constitución están los pactos, tratados y convenios y la jurisprudencia que surge, por ejemplo, del sistema interamericano, y por eso se habla del respeto a la convencionalidad y también a la constitucionalidad. Es decir, si usted pregunta, Carlos, en la reflexión, el Ecuador tiene herramientas para seguir siendo considerado o autocalificado
como Estado constitucional de derecho y de justicia, sí las tiene. Y esa es la tarea y ese es el rol de fiscales y de jueces. Los fiscales y los jueces deben actuar. Mire, esto de la imparcialidad de la fiscalía es un tema discutible. Yo alguna vez dirigía la tesis doctoral de Fernando Llávar, un gran jurista, y Fernando había allí, dentro de las hipótesis que sostenía, decía Fernando que la fiscalía no es imparcial, y tiene razón. La fiscalía actúa, ¿sí?, buscando, como titular de la acción penal, buscando la verdad. Como decía el maestro Zavala, que la verdad histórica, lo que pasó, se convierte en verdad procesal. Pero actuando honestamente, sin sesgo políticos ni oportunidad para hacerlo. Entonces, pero el propio Código Orgánico Integral Penal dice que la Fiscalía tiene que actuar con objetividad. ¿Qué significa? Que tiene que buscar elementos de cargo y elementos de descargo. Entonces, lo que haya dicho delincuente arrepentido, como este abogado, vimos que le escuchó a fulano y que fulano ya está muerto. Son de esas cuestiones que ya sabemos, que ya se han dicho antes. No, le escuché decir a fulano y fulano, no, ya lo mataron. Entonces, diciendo que le escuchó a un muerto. Ya veremos qué otras sorpresas hay seguramente ese día. Y quería, Carlos, comentar algo el tema de la credibilidad que tenga lo que hizo un delincuente arrepentido. Precisamente ese es el siguiente punto a abordar, mi estimado doctor, estimada audiencia también de la Nueva República, de Stream TV, el peso que realmente tengan las declaraciones, las acusaciones, como usted menciona, de delincuentes arrepentidos que tienen claramente un objetivo. Eso es indudable, no se puede tapar el sol con un dedo, así lo quiera hacer el gobierno ecuatoriano, la fiscalía, bueno, cualquier institución. Un delincuente entre comillas, te va a ayudar, pero con un objetivo, que es que le reduzcan las penas. En uno de los casos de Salcedo, pues él tiene como 30 años ya, ¿no? O posiblemente le den más de 30 años, pues él va a querer que esa pena disminuya con su cooperación eficaz, entre comillas. Sí, es igual con lo que pasa con Carlos Pareja Llanucelli. De repente se acuerda y grita, Correa, entrégate, a ver si le rebajan la pena. Bueno, tiene más de 30 años también con 6 o 7 condenas. A ver, no siempre el crimen paga bien a los delincuentes arrepentidos. Y sobre esto, hay el ámbito doctrinario, un gran jurista español, Paco Muñoz Conde, Paco le decimos los amigos, Francisco Muñoz Conde, él me envió hace un buen tiempo uno de sus trabajos con importante jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, donde el valor probatorio de las declaraciones, del contenido de las declaraciones de delincuentes arrepentidos, es desestimado. Ahora, puede ser que un delincuente arrepentido que entra a ser cooperador eficaz esté declarando algo que es cierto. Ojo, podría ser. Pero hay sistemas para la valoración racional de esa prueba. Y uno de los mecanismos que se utiliza es el de, tiene que haber corroboración suficiente, y yo digo eficiente, de lo que dice el delincuente arrepentido. Es decir, no basta que el delincuente arrepentido diga, el muerto me dijo tal cosa. No, ya está muerto, señor. Pero esa sola afirmación del delincuente arrepentido es insuficiente. Tiene que ser desestimada. Hay un caso Segarra Marín también de la Corte Interamericana versus Perú, donde no se le dio credibilidad a las versiones de delincuentes arrepentidos. Porque el delincuente arrepentido, ¿qué busca? Como usted decía bien, Carlos, que le disminuyan la pena. Y posiblemente algún otro premio adicional, que no lo sabemos, pero que podría ser estimulado hasta económicamente. Entonces, por eso Paco Muñoz Conde advierte mucho y dice, hay que tener presente que no debe haber prima facie, a primera vista, credibilidad en el testimonio de los delincuentes arrepentidos, que además en el caso de España se ha comprobado que en más de una ocasión, por clara intencionalidad política, se prestaron delincuentes arrepentidos para en un momento dado permitir que se formulen cargos contra dirigentes políticos o contra terceros ciudadanos. Mire, doctor, acá tenemos un caso local
y muy cercano, pocos meses atrás. El caso de Mayra Salazar. Ella comenzó a brindar su cooperación eficaz con la Fiscalía, con el gobierno ecuatoriano, ayudó en una trama de corrupción muy conocida, muy sonada también acá en el Ecuador, Metástasis, Purga. Bueno, pero resulta que por su cooperación eficaz brindó, entre comillas, pruebas que creo yo no fueron corroboradas o dadas a conocer a la ciudadanía en general. Y ella ya está libre, cumplió unos meses, pocos meses, no devolvió ni un dólar al Estado ecuatoriano, no recibió ni una multa, se le brindaron algunos beneficios como cambio de identidad y por eso pudo salir de nuestro país y ahora está en otro país haciendo videos en TikTok. Pero no es el único caso. En el caso sobornos, hay una delincuente arrepentida, que es Pamela Martínez. ¿Ya? Pamela Martínez. Pamela Martínez, y está probado en el proceso que incluso la compañía Global de ella y del marido recibió $900.000 de Odebrecht. Y el marido recibía de Odebrecht $40.000 mensuales por asesoría y consultoría. Con unos papelitos escritos a mano, yo llegué a sumar 20 papelitos. Por $40.000 mensuales, $800.000. Entonces, recibieron muchísimo dinero y jamás se produjo la incautación de nada. Fue premiada con una condena de menor intensidad. La cooperación o el acto de delación nunca fue corroborado, pero fue premiada. O sea, hay una mala utilización en el Ecuador de los delincuentes cooperadores o arrepentidos, que para conseguir condenas bajas y para ser utilizados y manipulados por el poder político, son capaces, como decía mi abuela, de vender al diablo también. Así es. Doctor, y este tipo de situaciones, ya hemos estado conversando sobre algunos casos locales y también que se conocen a nivel internacional, ¿afecta la seguridad jurídica de nuestro país acá en el Ecuador? ¿Pone en tela de duda que realmente se esté actuando en justicia? Mire, la seguridad jurídica es un concepto que está en la Constitución, pero la seguridad jurídica se puede ver afectada, así como la seguridad ciudadana. Si pregunta, bueno, ¿y con qué aprecia el de la seguridad ciudadana? Yo diría objetivamente la inseguridad ciudadana, porque Ecuador va a cerrar probablemente diciembre como el año más violento en la historia ecuatoriana, con una media de 55 o 57 muertes violentas por 100.000 habitantes. Es gravísimo porque incluso desincentiva la inseguridad ciudadana, la inversión privada interna y la inversión privada internacional que pueda haber en un país donde la inseguridad está en ese nivel de riesgo. Y la inseguridad jurídica también. ¿Por qué? Porque no es un buen incentivo un país donde no se respetan el estado de inocencia de una persona, donde hay una fragilidad en la posibilidad de formular cargos en la Fiscalía General del Estado, y esto en un momento dado puede afectar a un ecuatoriano como puede afectar a cualquier otro ciudadano que no sea ecuatoriano necesariamente. Es decir, la seguridad jurídica es un mecanismo también que está en la Constitución, que le dice, tiene que haber reglas claras, tiene que haber el respeto a las normas, a lo que dice un Estado constitucional de derecho y de justicia. Cuando no se respeta el conjunto normativo, ¿qué se produce? Se produce también un aliciente para la inseguridad jurídica que está en la Constitución, apreciado Carlos. Doctor, y también creo yo, que sí se ve afectado porque se está viendo, se está denotando por lo menos, a breves rasgos, la incursión en conceptos políticos dentro de la justicia, cuando obviamente lo ideal, ya en un pensamiento idealista, tienen que estar totalmente separados, la justicia con el poder político, porque si no, pues tenemos causales direccionadas, o sea, buscar instancias legales por conceptos políticos, y eso es muy, pero muy peligroso para cualquier Estado de Derecho. Bueno, en los últimos días hemos visto la arremetida contra la Corte Constitucional, que ha sido repudiada al interior del país. No, y afuera por también. todos los sectores académicos. Sí, me quería referir en principio
no hay un sector académico honesto, serio, independiente, imparcial, que haya aplaudido la posición, ahí sí del gobierno, de acometer contra la Corte Constitucional y respetando incluso la honra, la dignidad y la propia seguridad personal de esos jueces exhibidos como delincuentes con recompensa en vallas publicitarias. Y luego ha sido repudiado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por las propias comisiones de Naciones Unidas que tienen que ver con la independencia judicial. Sí, y yo creo que eso es importante destacarlo, que el último gran bastión es esa Corte de cierre para seguir alimentando la idea de que hay que seguir trabajando por la vigencia de un Estado constitucional de derecho y de justicia. Y este caso, que se presenta la semana próxima venidera, de una formulación de cargos, ojalá que el juez o la jueza que le toque actuar honre el ejercicio de su función y cumpla su misión, que es establecer un mecanismo de contención. Si no hay méritos, tiene el juez o la jueza la obligación de decirle al fiscal que no hay méritos en el relato que le hace la fiscalía. Lamentablemente, si esto no se da, se sigue en ese momento también incentivando la inseguridad jurídica. Que usted hacía una pregunta, claro, si no se respeta lo que dice la norma, si no se respeta lo que dice la Constitución, si no se respeta lo que dice el sistema interamericano, si no se respeta lo que dice la Corte Constitucional en cuanto al control que tienen que ejercer los jueces versus la actuación de la Fiscalía, entonces sin duda que se va minando la seguridad jurídica, querido Carlos. Y que se termine también en una serie de atropellos, de intimidaciones por parte del Ejecutivo hacia el sistema de justicia. Imagínense que en un acto que, bueno, por suerte se arrepintió en pocas horas del propio presidente queriéndole quitar las instalaciones a la Corte Constitucional con la excusa de porque por la fusión de ministerios se iba a utilizar esa infraestructura. Lo bueno, repito, es que se arrepintieron o alguien los asesoró bien y en pocas horas, el mismo día, se anuló aquella disposición del Ejecutivo, porque sería realmente muy grave para la institucionalidad de nuestro país, para el sistema de justicia de nuestro querido Ecuador, que se estén realizando actos de justicia enfocados o direccionados en el ámbito político, doctor. Una mínima aclaración ahí. Yo no he leído que sea realmente el presidente que pone las cosas en el lugar que corresponde. Un ministerio que había suscrito un contrato de uso de esas instalaciones con la Corte Constitucional, que data de algunos años atrás, que ha sido ratificado por algunos gobiernos y que está vigente hasta el año 2027, el ministerio con el que se suscribió esa autorización para el uso, lo que se llama comodato, de las instalaciones de la Corte Constitucional, es el que luego da marcha atrás. Y lo que sí llama muchísimo la atención es que si estaba vigente hasta el año 2027. ¿Por qué ese contrato? ¿Por qué razón lo quiere liquidar 2025? Lamentablemente a veces aparecen los acólitos del infierno también, que no son ni llamados a la cena, y de pronto se echan al ruedo, ¿no? Pero ya se dio marcha atrás en otro acto que sonaba a un acto de barbarie, o lo que llama el profesor Ferrayoli. Lamentablemente seguimos alimentando la presencia de los llamados poderes salvajes. Que cesen los poderes salvajes para bien del Ecuador. Doctor, ya para ir concluyendo, para dar las conclusiones del conversatorio que estamos teniendo esta mañana, la importancia, la relevancia del control también que se ejerza a los diferentes poderes de justicia, ¿no? En este caso a la Fiscalía, que se tiene que fundamentar de manera correcta cuando se vayan a realizar procesos como estos. Nadie está en contra de que se realicen los procesos investigativos, pero todo proceso investigativo tiene que estar bien fundamentado. Mire, hay una categoría que hay que recordarla siempre. Se llama el derecho al debido proceso. Se lo repite. A veces lo repiten los jueces, fiscales, y yo digo, si se le toma la lección, a la final no responde, se quedan 10 años. ¿Qué es el debido proceso? El debido proceso es el respeto a las garantías que están en la Constitución, que están en las leyes, que están en los pactos, tratados y convenios. El debido proceso tiene que ver con lo que dice y lo que dice la propia Constitución. Por ejemplo, garantizar la inviolabilidad del derecho a la defensa.
Otro aspecto importante del derecho al debido proceso, que las resoluciones de los poderes públicos, que incluye la Fiscalía General del Estado, están debidamente fundamentados o motivados, que los antecedentes de hechos se ajusten al derecho, que es uno de los componentes de la motivación, y que quienes tienen que ejercer el control, y por eso se llaman jueces de garantías penales, cumplan con su rol, porque una formulación de cargo que no está debidamente fundamentada o motivada, ¿cuál es la consecuencia? De acuerdo con la propia Constitución, es la nulidad de ese acto que deviene la Fiscalía General del Estado. Eso es, en suma, hay otros aspectos que tienen que ver, sí, pero en suma garantizar el respeto al debido proceso. Ese sería o es el mensaje final, querido Carlos. Así es, y esto recién comienza, queridos amigos televidentes, seguidores de la Nueva República de Stream TV. Hay que esperar ya el próximo día martes, si estamos bien con la fecha, ya en la formulación de cargos por parte de la Fiscalía en contra de Ronnie Javier A., Javier Edmundo J., Daniel Josué S. y José Ricardo S. Es parte de lo que dice el comunicado, aunque todos sabemos ya los apellidos de todos los implicados. ¿Y quién quita, doctor, que también tengamos nuevas sorpresas, aparezcan nuevos nombres? A ver, si usted quiere ponerse a jugar con un pronóstico perverso y a las puertas del infierno, podría ser que no lo mencionan por ahora o lo dejan fuera del patín a Jorge Glass. Pero cuidado, ¿no? Si no hay control de la imputación, no le extraña que llegados los 90 días quieran cargarlo a Jorge Glass para tener 30 días más. Son las reglas de ese juego perverso cuando la Administración de Justicia lamentablemente es secuestrada y es manipulada, Carlos. Sí, bueno, y también solo como datito adicional, en entrevista el día de ayer, una de las hijas de el fallecido Fernando Villavicencio también mencionó el nombre que usted acaba de decir, pues no, que le asombraba que solo se enfocara la Fiscalía en 4 nombres cuando habían más personas que según ella deberían estar implicadas, y precisamente nombró a Jorge Glass. Muy bueno, muy interesante el programa del día de hoy. Es importante que la ciudadanía, todos ustedes, queridos amigos televidentes y seguidores de la Nueva República Stream TV, estemos familiarizados con los términos jurídicos y los procesos que se realizan en materia judicial en nuestro país. Es importante que la ciudadanía tenga conocimiento judicial, doctor, porque si no vamos a ser víctimas de vulneración de derechos. Bueno, seguimos haciendo camino al andar, seguimos sembrando, esperamos nosotros que las semillas lleguen algunas a buen puerto, ¿no? Y que este es un espacio para la reflexión, para el análisis, y quienes tengan interés en participar en hechos como este, se pueden comunicar con nosotros y podemos agendar la posibilidad también de otras entrevistas. ¿Sí? Esa es la idea, Carlos. Así es, poder brindar ese grano de arena como medio de comunicación a toda la ciudadanía ecuatoriana. Como siempre, un gusto compartir micrófono con usted, doctor. Gracias, Carlos, y grato también poder conversar contigo en este espacio de la Nueva República Pensamiento Crítico. 12 del día, 15 minutos, llegamos al culmino del programa del día de hoy, no sin antes invitarlo a que siga con la programación de la Nueva República Stream TV. Ya viene Noticiero Digital con Estimes Macías, también posterior nuestros compañeros de LNR Sport con todo el contenido deportivo nacional e internacional. Doctor, buena tarde. Buenas tardes, Carlos. Buena tarde y buen provecho a cada uno de ustedes también. Chao, hasta mañana, pásenla bien.